Eh, Buenas tardes, congresista de Asturias. Estamos acá para una entrevista para el Día de Gobierno y su semana de presentación. Estamos acá para tocarle puntos exactos de lo que viene en la coyuntura nacional y lo que hace usted en trabajo como congresista. Sí, ese es un proyecto que se planteó, de hecho, la primera legislatura al inicio del periodo parlamentario. Inicialmente el proyecto fue aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor con una serie de disposiciones que creo iban a ser muy dañinas para el comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, se establecía que las plataformas digitales iban a ser solidariamente responsables junto con la persona que ofrecía un producto o un servicio en caso hubiera algún reclamo. Es decir, si yo iba a vender algo a través de Facebook o iba a vender algo a través de Instagram, de acuerdo al proyecto que se aprobó, Instagram y Facebook iban a ser corresponsables conmigo si es que había algún problema con el producto que yo estaba ofreciendo. Asimismo, se pretendía obligar a todas las personas o a todas las empresas que ofrecieran productos a través de plataformas digitales a tener un centro físico, un local físico para poder atender al cliente, ¿no? para poder atender reclamos, por ejemplo. Eso finalmente, fue corregido a lo largo del debate que se ha tenido y finalmente se ha llegado a una fórmula que creo yo es mucho más idónea. Sin embargo, todavía se mantiene algunos aspectos que creo yo van a terminar generando problemas para el comercio electrónico y para el comercio a través de cualquier tipo de plataforma digital, ¿no? Entonces, esta mesa de trabajo que organizamos el viernes pasado fue una mesa de trabajo que buscaba justamente discutir estos puntos que creo yo deben ser reevaluados antes de ser sometido este proyecto a votación en el Pleno, ¿no? Particularmente, yo creo que hay una disposición que establece un derecho de arrepentimiento que va a generar una serie de problemas, sobre todo para los micro y pequeños empresarios que ofrecen sus productos y servicios a través de Internet, porque si uno establece, digamos, esta especie de derecho de arrepentimiento que no requiere de ningún tipo de motivación, le está imponiendo a quienes venden productos o ofrecen servicios costos logísticos altísimos que al día de hoy no tienen y que van a hacer mucho más difícil su supervivencia en el mercado, ¿no? Y creo yo que además ya tenemos un Código de Defensa del Consumidor y el Código de Defensa del Consumidor protege al consumidor de manera tal que el consumidor debe recibir de manera idónea, efectiva, eficaz el producto o el servicio por el cual está pagando. Eso ya está protegido. Entonces, una cosa es que la ley proteja derechos fundamentales y básicos, como es el derecho del consumidor de recibir de manera idónea por lo que ha pagado, y otra cosa es establecer a través de la ley una imposición que es decirle a todas las empresas que ofrezcan productos o servicios por Internet cuál tiene que ser su política de devolución. Y creo que eso es una intervención del Estado en la empresa privada que es inaceptable. Ver la oficialidad de la Sí, ley. yo creo que muchas veces se cree que uno tiene que regular todo, ¿no? Y creo que hay cosas que no necesariamente se tienen que regular. Muchas veces se generan más problemas a través de regulaciones que se dan sin conocer bien la materia sobre la cual se está regulando, ¿no? Y eso lo estamos viendo no solamente con este proyecto de comercio electrónico, sino lo hemos visto también, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo, cuando se pretendió regular a los servicios de tipo Uber o Rappi de reparto de vehículos. También se trató digamos, a través de la ley, obligar a todas las empresas que ofrecieran servicios de reparto o de traslados a contratar en planilla a todos los repartidores y a todos los choferes, sin entender que estas empresas no son empresas de taxi, no son empresas de repartidores, sino que son intermediarias y conectan a restaurante con repartidor y usuario. Entonces, muchas veces, y lo que tú acabas de mencionar es un ejemplo de eso, se busca regular realidades que no se llega a comprender al 100%. Y el resultado de eso es que se generan siempre problemas y sobre todo muchos costos que tienen que ser finalmente asumidos, no solamente por las empresas, sino también por los ciudadanos, porque cuando la empresa tiene que asumir más costos, eso se va a ver necesariamente traducido en el precio y eso va a afectar al consumidor.
Yo creo que las empresas públicas son siempre ineficientes y siempre generan problemas porque el Estado es mal empresario, no porque sea intencionalmente malo, sino porque no tiene el Estado los incentivos que se necesitan para que una empresa funcione bien. Porque finalmente, digamos, el Estado no tiene los incentivos para ser rentable, porque finalmente el dinero que se utiliza en las empresas públicas es dinero de los contribuyentes, es dinero del Estado, entre comillas, es dinero de todos, entre comillas, por lo tanto de nadie. Entonces, no se alinean los incentivos por parte del Estado para que las empresas públicas funcionen bien y sean rentables, y que funcionen de manera eficiente, ¿no? Entonces, yo en principio creo que una empresa privada siempre va a funcionar mejor que una empresa pública. Y creo que el caso de Corpac no tiene por qué ser distinto. Y además, otro problema de las empresas públicas es que no solo no se alinean los incentivos para que sean eficientes en el gasto, en cómo utilizan sus recursos, sino que también son objeto de consideraciones de índole política, lo cual no siempre funciona o no siempre es así con las empresas privadas, ¿no? Y hemos visto lo que ha pasado en el aeropuerto Jorge Chávez. Tenemos al sindicato de controladores aéreos generando, digamos, retrasos en los vuelos y generando restricciones en el espacio aéreo nacional como una medida de presión para obtener un beneficio específico, que es la posibilidad de acumular horas extras sin ningún tipo de límite. Y hemos visto que el Ministerio de Transportes y Consumidores ya cedió y ha otorgado este pedido, que ha generado problemas como lo que pasó con el accidente de los bomberos hace un año. Entonces, ese tipo de problemas son generados porque las empresas públicas, tienen un factor adicional a las privadas, que es la política. Y a mí me preocupa mucho ver cómo un sindicato puede, generar este tipo de presiones y finalmente poner en peligro la seguridad de los pasajeros, que es lo que ha sucedido. Y vemos que las demoras además generan una serie de problemas, no solamente para quienes viajan por placer o porque se van de vacaciones, sino también personas que viajan porque tienen que ir a una cita médica, personas que viajan porque tienen una audiencia en el Poder Judicial. Digamos, hay una serie de problemas y de, perjuicios que se generan con este tipo de empresas públicas, con este tipo de problemas que se generan por la falta de competencia también. Bueno, es evidente que las cosas no están andando como deberían estar andando. No estamos creciendo como deberíamos de estar creciendo. La recuperación post-pandemia no ha cumplido con las expectativas que teníamos. Y yo lamentablemente no veo que se estén tomando medidas para fomentar la inversión y con eso generar más empleos. También han anunciado que van a subir el impuesto selectivo al consumo, lo cual nuevamente afecta también a las empresas y a los empresarios y a los emprendedores más pequeños. Y nuevamente el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que está pensado para, contrarrestar efectos negativos que el consumo de ciertos productos generan, como la gasolina, el tabaco, por ejemplo. El impuesto selectivo al consumo no sirve para que el Ejecutivo haga más caja, para que aumente su recaudación. Y me preocupa mucho que el ministro de Economía haya salido a decir que como no han tenido la recaudación esperada, entonces vamos a subir el selectivo al consumo. Entonces, a mí me preocupa mucho porque con las reformas que se implementaron en los 90s hemos logrado crecer económicamente de manera sostenida durante casi 30 años. Sin embargo, las cosas han quedado un poco en la mitad y en lugar de seguir avanzando en las reformas que necesitamos para que haya más inversión, para que sea más fácil invertir en el Perú y se genere empleo de manera más fácil y seamos más competitivos, yo veo que se están implementando reformas que pretenden reconstruir un poco el Estado que teníamos en los 80s. Y veo cómo se defiende el refinanciamiento de Petroperú. Se pretende ahorcar al contribuyente para financiar el gasto público. Yo no veo ninguna reforma que pretenda reducir el gasto público. De hecho, el presupuesto público se da casi, en su gran mayoría a gasto, no a inversión. Entonces, esta es una situación que a mí me genera mucha preocupación. Bueno, yo creo que es evidente que no hay una estrategia frente a la ola de crimen y delincuencia que estamos viviendo.
y eso evidentemente genera mucha frustración y desesperación por parte de la ciudadanía, porque finalmente la delincuencia y el crimen organizado afecta a todos los peruanos. Y creo que muchas veces esa frustración y esa desesperación nos lleva de repente a lanzar este tipo de propuestas que pueden sonar muy bien, que son, digamos, inmediatistas, pero que finalmente son medidas aisladas, creo yo, que no solucionan el problema de fondo, que es un problema integral, que es que tenemos una policía que no tiene los recursos, ni los medios, ni la cantidad de efectivos suficientes para poder hacer su trabajo. Tenemos un poder judicial que es sumamente corrupto y que además no es plenamente independiente y que además es objeto de presiones por parte del crimen organizado. Y tenemos un Ministerio Público que tampoco está haciendo bien su trabajo, que no es capaz de llevar a cabo investigaciones rápidas, eficientes, eficaces, que cumplan con su finalidad. Y como resultado de esto tenemos delincuentes que son detenidos a veces, pero que son soltados a las 28, 48 horas. Es decir, es como un trípode. Hay tres elementos que tienen que funcionar bien para que podamos controlar la delincuencia, y si uno falla, los otros dos también van a fallar. Entonces, claro, yo escucho medidas como esa, como cadena perpetua para todos los delitos, pena de muerte para este delito. Más allá de la discusión teórica que podamos tener alrededor de estas medidas, lo cierto es que el problema no lo vamos a resolver con ese tipo de propuestas aisladas que no están resolviendo el problema de fondo, ¿no? Necesitamos una reforma del Poder Judicial, tenemos que trabajar para tener un Poder Judicial que sea realmente independiente y que logre resolver las causas que tiene que resolver en un plazo razonable. No todo puede ser judicializado en el Perú, eso es un problema gigante también. Necesitamos un Ministerio Público que no sea objeto de manejos políticos, que es lo que hemos estado viendo durante el último año de manera ya escandalosa, ¿no? Entonces creo que sí necesitamos reformas, necesitamos voluntad política también, pero nuevamente eso es un problema que no se va a resolver aprobando medidas aisladas. Como tampoco esta medida o propuesta del presidente del Congreso, Alejandro Soto, que vino a reabrir el frontón. Bueno, hay falta de cárceles, eso es cierto, eso es cierto. Sí necesitamos más capacidad carcelaria, necesitamos que las cárceles también estén, digamos, especializadas, ¿no? No puedes meter a todos los delincuentes independientemente del tipo de delito que han cometido en la misma cárcel, porque eso se convierte en una academia del crimen. Entonces, sí creo que hay necesidad de ampliar nuestra capacidad carcelaria. Bueno, yo creo que esa sentencia va en abierta contradicción contra un precedente ya establecido por el Tribunal Constitucional, que ha señalado que, primero, el control político es necesario. Estos procesos de control político, digamos, son plenamente legales y legítimos. Es un proceso que está contemplado en la Constitución, que ya ha sido aplicado en el pasado. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el control político puro puede ser objeto de revisión judicial o de control judicial solo en la medida en que se afecten derechos fundamentales como el debido proceso. No pueden ser observados en su contenido, es decir, lo que ha hecho esta sentencia del Poder Judicial, que dice, no, ustedes no pueden aplicar este artículo de la Constitución que dice que el Congreso puede remover a los miembros de la Junta por causa grave o por falta grave, si es que ustedes no regulan expresamente que es una causa grave. Eso es un absurdo, porque lo que está haciendo el Poder Judicial con esa sentencia es decirle al Congreso, ustedes no pueden aplicar este artículo de la Constitución porque no hay una ley que desarrolla o define exactamente qué es una causa grave. Y eso es absurdo. Y creo además que no es necesario hacer una lista taxativa de qué conductas nos llevarían a incurrir en una causa grave, porque es imposible ponerse en todos los posibles escenarios en los cuales un funcionario comete una falta grave. Lo mismo con la vacancia por incapacidad moral. Yo no estoy de acuerdo con establecer una lista taxativa de qué conductas constituyen incapacidad moral. Porque es imposible que nos proyectemos hacia el futuro y con una bola de cristal sepamos qué es lo que va a pasar y qué es incapacidad moral y qué no, y qué falta merita una vacancia, qué falta no. Digamos, eso es inviable, y creo que en el derecho y en el derecho constitucional existen estos conceptos indeterminados que son necesarios que existan. Muchísimas gracias. Entonces, A ustedes, cuando quieran.